Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil desde Nicaragua con Néstor Salguera y César Vargas. El gran conflicto. Lección número 4 para el sábado 27 de abril de 2024. Defendamos la verdad. Buenos días, amada familia, Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros aquí en Escuela Sabática Fácil. Su hermano y amigo, ¿verdad?, Néstor Salguera, y también nos acompaña César Vargas. Gracias a Dios nuevamente por darnos la oportunidad de reunirnos con ustedes a través de la pantalla para comentar el programa de Escuela Sabática, la lección de Escuela Sabática, que llegamos a la lección número 4. Así es, César, y queremos compartir con nuestros amigos, ¿verdad?, que nos están viendo, que estamos transmitiendo desde Montelimar, Barceló, Montelimar. Y gracias a Dios pues nos ha dado esa oportunidad de estar aquí, y hoy pues hemos aprovechado también, ¿verdad?, la ocasión o el momento, mejor dicho, para poder también grabar desde aquí, para cambiar un poquito el escenario, ¿verdad? Sí, así es, y si se escucha un ruido, pues sí, el ambiente, ¿verdad? Hay una fuente ahí atrás que está ahí, pues la verdad está que haciendo la competencia. sí, nos está haciendo también, nos está refrescando. Así que llegamos a la lección número 4, que tiene como título Defendamos la verdad. Así que vamos a iniciar con una oración, César. Amén. Oremos. Querido Dios y Padre amado, Señor, gracias te damos en este momento por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, y te pedimos, oh Dios, que seas con cada uno de nosotros. Amén. Pedimos, oh Dios, que tu compañía y tu misericordia esté también con todas las personas que están en este hotel, oh Dios, ten misericordia de cada una de ellas, y te pido también por las personas que nos están viendo a través de esta plataforma de YouTube, de Facebook, de WhatsApp. Señor, bendícelos y protégenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. César, me llamó la atención y hice una pregunta. Dice, defendamos la verdad. Y la pregunta es, ¿cuál verdad vamos a defender? Claro, lo que dice la Biblia. La verdad de la Biblia, ¿eh? Ajá, correcto. La verdad que está en la Biblia. Claro, Entonces, no hay otra. me llama la atención porque también antes de leer el versículo para memorizar, César, cuando vi el título Defendamos la verdad, enseguida vino a mi mente Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, donde dice, vi otro ángel con el evangelio eterno para predicarlo a todas las naciones, tribu, lengua y pueblo. O sea, el evangelio que está predicando este ángel, César, es un evangelio eterno, que no cambia, que desde el principio ha sido, es y será ese evangelio, ¿verdad? Así es, defender la verdad es poder explicarle a las personas o dar a conocer lo que la Biblia dice, en contraposición a lo que muchos predican hoy día, ¿verdad? Así es. Como por lo menos hablamos la vez pasada del estado de los muertos, ¿verdad? Que algunas personas dicen que el muerto inmediatamente va al cielo o al infierno, que la Biblia dice que están en los cementerios esperando la venida de Jesús. Sí, vamos a pasar a lo que es el texto para memorizar. Dice, se encuentra la cita bíblica en San Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15, dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. César. Así es. Ahora Jesús usa una ilustración de lo que el pueblo de Israel pasó. Recuerda que cuando el pueblo estuvo en rebeldía con Dios, se dieron unas serpientes en el desierto, ¿verdad? Que les causaba daño y muerte. Y entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo, por favor, intercede por nosotros. Y entonces Dios le dijo a Moisés que levantara una serpiente, ¿verdad? Así es. Esto simbolizaba a Cristo cuando fuera levantado, sí, la serpiente. Y según el relato de Éxodo, dice que todo el que viera la serpiente de bronce que Moisés levantó iba a ser salvo. Inmediatamente, solo con verla, el veneno iba a ser neutral. Y volviendo al asunto del título, defendamos la verdad, es nuestro deber como cristianos, como creyentes de la palabra de Dios, poder aclararle a las personas cuando están tocando un tema y tal vez están en contra o solo parcialmente apegado a la Biblia,
y poder nosotros aclararle, ¿no? Y darle a conocer la verdad para que ellos puedan, como te digo, tomar las decisiones correctas. Y tomar fundamento de eso, César, y poder también ellos compartir la verdad y al mismo tiempo defender esa verdad. Dice César que la ciudad bíblica de Esmirna, ¿verdad?, mencionada en Apocalipsis, aún existe actualmente. Esta antigua ciudad es uno de 100.000, de unos 100.000 habitantes, prosperó a fines del siglo I y en el siglo II. Era una ciudad pujante y extremadamente leal a Roma. Pero ¿qué pasó? Dice que una vez al año se ordenaba que todos los ciudadanos de Esmirna quemaran incienso a los dioses romanos. Evidentemente en el siglo II, Esmirna tenía también una próspera comunidad cristiana y muchos no iban a acatar esa orden. Recuerda que el apóstol Pablo en Romanos 13 dice que nosotros debemos respetar a nuestras autoridades. Así es. El apóstol Pablo dice que debe respeto a todo hay que respetarle, haga la redundancia, y darle lo que se merece. Siempre y cuando, dice el apóstol Pedro, no se interponga en nuestra oración al Señor. Porque entonces Pedro dice, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Los hermanos de Esmirna tenían este problema. Era obligatorio adorar a los dioses. Rendirle culto, y era una vez al año, imagínate. Ajá, una vez al año, y si no ibas, te tenían censado, y eso te repercutía en asuntos civiles y legales. Ilegales, correcto. Y entonces los hermanos pues tuvieron que hasta enfrentar la muerte por ser leales. O sea, de esta manera ellos estaban defendiendo la verdad, ¿verdad? No podían aceptar ese asunto cuando era totalmente contrario a la Biblia. Sí, porque ellos algo que nosotros podemos aprender, César, de la iglesia de Esmirna, es que ellos aceptaron la verdad. Y como la aceptaron, no podían aceptar algo que no estaba, digamos, de acuerdo con la voluntad de Dios. Dice aquí, César, que Policarpo fue uno de los dirigentes de esa iglesia y que fue martirizado. Policarpo de 80 y algo de años, aquí dice el 86 años, dice el comentario, cuando le exhibieron para que negara a Jesús, él le dijo, 86 años le he servido y no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puede hablar del rey que me salvó? ¿Cómo puede hablar mal? ¿Cómo puede hablar mal del rey que me salvó? Así es. Imagínate 86 años sirviéndole al Dios de la salvación, y ahora que le impongan, ¿verdad?, algo que está en contra de lo que él ha creído, algo que está en contra de lo que él ha vivido. Y entonces esa pregunta es muy buena. ¿Cómo voy a desperdiciar 86 años en algo que no me va a salvar, verdad? Ahora esto está basado en una experiencia, una relación cercana con Jesús para poder llegar a decir esto frente a la muerte. Claro. Se necesita ese conocimiento, y valga la redundancia, la relación íntima con Jesús para decir, bueno, me he tratado bien estos tiempos, lógicamente yo debo de serle leal, ¿no? Sí, porque recordemos que eso es una parte, un principio bíblico, la lealtad. Ahora, nosotros podemos ver algo importante, César, también. Este hombre que estaba toda su vida, que había creído en ese Dios todopoderoso y que había servido, era, digamos, él no podía estar como dispuesto a abandonar esa fe, a dejar toda esa comunión que tú decías, esa relación, por algo que no tenía ningún valor, ¿verdad? Y es lo que nosotros ahora debemos de aprender. Mira, es fácil decir, ¿verdad?, yo soy cristiano, es fácil decir, yo soy seguidor de Jesús, cuando no te sientes amenazado, ¿verdad? También tienes la ley de tu parte. Correcto, pero cuando llega la amenaza, cuando llega, mira, si tú eres cristiano y porque eres cristiano te vamos a quitar la casa, te vamos a cerrar el negocio, o sea, hay una presión de la cual tú no puedes hacer nada. Entonces, allí vemos si realmente estamos firmes en lo que hemos creído y si vamos a defender la verdad, como dice el título. Así es. En este caso, la iglesia de Esmirna estaba en el tiempo del Imperio Romano. El Imperio Romano, porque ellos lo que les querían era adorar a los dioses. Y los césares también debían ser adorados como dioses. Y entonces los hermanos no lo aceptaban porque ellos saben que el único que se debe adorar es a Cristo. Así y ellos eran firmes en eso. Sin embargo, ahí dice el siguiente párrafo, que a lo largo de la historia, hombres y mujeres
han estado dispuestos a sufrir el martirio antes de renunciar su fe a Cristo. Su sacrificio reviva nuestro coraje. La historia de su compromiso con Cristo renueva también el nuestro. Esta semana vamos a examinar algunos principios bíblicos que motivaron a los valdenses. Vamos a ver quiénes eran ellos. También a los reformadores posteriores como Juan Hus y Jerónimo, que permanecieron fieles al Señor a como fuera, e incluso bajo la amenaza de muerte del mismo poder que mató a Policarpo. Roma, solamente que ahora en su papel como en su fase papal, ¿no? Así es. Y un poquito de historia. Policarpo César de Esmirna fue un obispo y mártir de la iglesia primitiva. Fue obispo de la ciudad de Esmirna, y tanto Ireneo como Tertuliano y Jerónimo de su tiempo. Recordemos que estamos estudiando, ¿verdad?, el gran conflicto, y con esta introducción, César, pasaremos entonces al día domingo, que tiene como título Perseguida pero triunfante. Sí, ahí nos manda a leer el Daniel capítulo 7, del 23 al 25, y también Apocalipsis 12, del 6 a 14. Ahí se habla de un periodo en que la iglesia iba a ser perseguida, y se habla de 1260 días o años. ¿Ok? También en otros pasajes se le habla como tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, que multiplicado por 30 días por mes, ¿verdad? Un año de 360, 3 días y medio nos da los mismos 1260 años. Y también Apocalipsis 13:5 aparece como 42 meses, que multiplicado por 30 nos da los 1260 años. Apocalipsis 12:6. Sí, Apocalipsis 13:5 también. 13:5, ok. César, y es importante que nosotros podamos entonces, para entender esto, tenemos que también estudiar Daniel. Daniel y Apocalipsis, porque aunque son profecías que podemos decir, bueno, pero es que se fue en el tiempo de Daniel, pero todavía estas profecías tienen un cumplimiento en este tiempo del fin, César. ¿Verdad? El problema es que este poder que persiguió la iglesia en la Edad Media ya lo vivimos por 1260 años, comenzando con el año 538, ¿verdad?, que finalizó en el año 1798. 1260 años donde la iglesia persiguió a la iglesia. La iglesia que se unió al Estado, ¿verdad?, exigía la oración de ciertas cosas que no eran conforme a la Biblia, y entonces la iglesia fiel a Dios protestó contra eso y fue perseguida. Por defender la verdad, como por defender la verdad. Y ese poder todavía existe en la actualidad. Solo que está dormido, ¿verdad? Está ya despertando. Ya está despertando. Recordemos que es un sistema, ¿verdad? Es un sistema, y lo vamos a ver más adelante durante todo este trimestre. Vamos a darnos cuenta realmente cómo opera, cómo está trabajando y de qué manera va a ejercer, ¿verdad?, todo lo planeado. Dice César, cuando el pueblo de Dios permanece fiel a él, Satanás se enfurece. A menudo sobreviene la persecución. El profeta Daniel describió un tiempo todavía futuro para él, cuando la iglesia medieval combatiría y quebrantaría al pueblo de Dios, dice Daniel 7, 21 al 25. El profeta Juan describió este mismo periodo como una época en la que la iglesia de Dios se vio obligada a huir al desierto, donde sería sustentada por un tiempos y medio tiempo, Apocalipsis 12:14 y Apocalipsis 12:6. Dice, la mujer, que es la iglesia, huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios. El pueblo de Dios fue sustentado en el desierto. Su palabra lo fortaleció y lo sostuvo, mientras el gran conflicto hacía estragos durante este largo y oscuro periodo de dominación papal. Me llama la atención, César, que este versículo dice que el que le preparó un lugar a la mujer fue Dios. Es decir, que Dios no ha dejado sola a la iglesia. Nunca. ¿Verdad? Siempre Dios ha proveído para su pueblo. Y este periodo se da entre el año 538 y el año 1798, como ya lo habíamos dicho. Que cubre el periodo de los 1260 años. Ajá, donde hubo una persecución de parte de la iglesia romana hacia los que no estaban de acuerdo con sus enseñanzas. Y la iglesia fue perseguida especialmente en Europa, ¿verdad? Y en este tiempo, los hermanos de Europa salieron en embarcaciones
en busca de refugio, y Dios lo llevó a lo que es ahora los Estados Unidos de América, donde es precisamente representado por el desierto, porque era una zona poco habitada. Recordad que en la Biblia, cuando habla de aguas, se refiere a habla de muchedumbre, habitantes, y en el desierto es tierra seca, o sea que hay poca habitación. Y los hermanos llegaron, las embarcaciones de allá de Europa hacia Estados Unidos. Por eso decimos que el Estados Unidos fue hecho por migrantes, ¿verdad? Y siempre ha sido así. Así es, ¿verdad? Esa es su naturaleza. Entonces, en ese periodo, en ese contexto, es que la iglesia huye al desierto y Dios le tenía preparado ese lugar. Y es interesante cómo Dios, ¿verdad? Dios, como el plan de Dios, aunque el enemigo César quiera desviarnos, Dios siempre utiliza las estrategias de Satanás para que el pueblo avance y no retroceda. Porque imagínate, en la lección pasada vimos nosotros que Satanás usó la estrategia de la transigencia, ¿te acuerdas? Y de la persecución. Y eso más bien que hacía que la iglesia creciera. Y de igual manera ahora que se activa otra vez esta persecución, este perseguimiento, ¿no? ¿Verdad? Que le está dando al pueblo de Dios. Dios siempre está activo en ese plan. Recuerda que Dios, cuando la situación se pone más difícil, es cuando Él se pone al frente. Así es. Siempre ha sido así. En el desierto, Él iba al frente para abriéndole camino a su pueblo, que parecía que el pueblo a veces estaba perdido, como cuando estaban frente al mar. Dice que ni el plan rayado por donde los iba a sacar. Lo que nos debemos nosotros es confiar siempre en el Señor y orar, es verdad, como lo hizo Moisés en su momento, para que Dios pueda, si es necesario, abrir otra vez el mar rojo. Así, y mira lo que dice aquí, en el párrafo del medio, dice: Dios tenía un lugar preparado para su pueblo. En los mayores desafíos de la vida, Dios siempre prepara un lugar para sus fieles seguidores. Durante los momentos de mayor prueba, su pueblo ha encontrado refugio en su amor y cuidado. Y eso nos recuerda el Salmo 46, ¿verdad? Entonces nosotros podemos entender de que si nosotros le somos fieles a Dios, si nosotros nos entregamos a Dios, aunque la situación se ponga bien, como dicen, color de hormiga, el Señor ya tiene un plan para nosotros. Así es. Estos 1260 años, como ya dijimos, comenzaron en el año 538 y se queda parte del domingo en el último párrafo. Los visigodos, los vándalos y los ostrogodos eran tribus que creían en doctrinas diferentes a la enseñanza de la oficial de Roma. Entonces, los 1260 días o años comenzaron cuando la última de estas tribus bárbaras, o sea, los ostrogodos, fueron expulsados de Roma en el año 538 después de Cristo. Este periodo de oscuridad espiritual continuó hasta 1798, cuando el general Berthier, ¿verdad?, mandado por Napoleón, expulsó al Papa de Roma. Innumerables cristianos fueron martirizados durante este largo periodo por obedecer la palabra de Dios. Hasta en la muerte triunfaron. En Cristo fueron libres de la culpa y del dominio del pecado, al vencer por la sangre del Cordero. La victoria de Cristo sobre Satanás en la cruz fue la victoria de ellos. Aunque murieron, su muerte fue solo un descanso hasta el regreso de Jesús. Amén. Qué tremendo, César. Y eso nos tiene que motivar a nosotros, ¿verdad? Porque una de las cosas que nosotros tenemos que entender, familia, es que la vida cristiana no es una vida fácil. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero Él te dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, cuando nosotros defendemos la verdad, cuando queremos enfrentarnos al error, aparentemente, César, pareciera que eso va a vencernos, ¿verdad? Porque nos hace, como dicen, correr. Pero no, familia, al final Dios tiene un plan y nos va a dar la fuerza para que podamos soportar cualquier dificultad que venga. Ahora, para mí, defender la verdad no es que no vamos a poder discutir o pelear con alguien. Defender la verdad es predicar lo que realmente es correcto, ¿verdad? Para que las personas conozcan y puedan también tomar su decisión sobre todas las cosas. César, antes de pasar al día lunes, quiero compartir esta cita que aparece aquí en la historia de la redención, página 343. Dice: la persecución se desató sobre los fieles con mayor furia que antes, y el mundo se convirtió en un vasto campo de batalla.
Por cientos de años la iglesia de Cristo encontró refugio escondiéndose y en la oscuridad, así dice el profeta. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días, como dice Apocalipsis 12:6. Dice que la persecución, dice la cita, desató sobre los fieles con mayor furia que antes. Ahora, esto no solamente podemos pensar, ya pasó. Acordate que Apocalipsis 12:17 dice que el dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra con la descendencia, con el remanente. Entonces, esto no ha terminado, sí, ¿verdad? Eso es lo que te iba a decir. En realidad, todo lo que estamos estudiando ahorita es historia. Es historia. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Bueno, sencillamente Apocalipsis 13 dice que este poder va a volver a dominar el mundo por un cierto periodo y van a haber siempre las mismas persecuciones que hubieron antes. Y nosotros, que conocemos la verdad, somos los llamados a proclamarla. Y no podemos dormirnos o estar perdiendo el tiempo, César, en no, primeramente, llenándonos de todo lo que podamos obtener de la Escritura, porque si no estudiamos nosotros, si no escudriñamos, César, y solo tenemos un estudio superficial de la Biblia, nosotros mismos vamos a ser movidos de la verdad al error fácilmente, ¿verdad? Así es lo que dice Daniel, ya dije todo el nombre, Mateo 25. La Virgen debe tener sus lámparas encendidas, pero también debe tener la luz, el aceite del Espíritu Santo, que le va a llevar a cada verdad, ¿no? Así es. Vamos a pasar el día lunes 22 de abril. La luz vence a la tiniebla. Amén. Esa es una buena noticia, ¿verdad? Porque la luz siempre va a vencer a la tiniebla. ¿Y quién es el príncipe de la luz? Jesús. Que vence al príncipe de las tinieblas. Basado en Judas, Judas solo tiene un capítulo. Sí. El verso 3 y el 4. ¿Cuál es la advertencia aquí y cómo se aplicó a la iglesia cristiana? Bueno, en otras palabras, Judas lo que dice es: defiendan la fe. Luchen y defiendan la fe. Hay infiltrados en la iglesia. Se están corrompiendo y ustedes deben defender esa verdad. César, y esto pasa como cuando, ¿te acuerdas? El pueblo de Israel cuando salió. Iban fieles, pero también iban infiltrados. ¿Y quiénes eran los que murmuraban siempre? Los que no tenían esa relación con Dios, los que no tenían fe en Dios y los que se aprovecharon de que Dios sacó al pueblo y ellos aprovecharon para salir, ¿verdad? Sí, eran personas de doble ánimo. Es correcto. Que no eran ni frío ni caliente, como dice Apocalipsis. ¿Cómo le llama la sierva del Señor a esta gente? La multitud mixta. La multitud mixta, correcto. Ellos vivían añorando por volver a Egipto. Que el pollo de Egipto, que el pescado, que va a ser. El puerro, que el ajo. Sí. Pero ellos yo imagino que eran personas que tuvieron ciertos privilegios también para querer regresar allá. Así es. ¿Verdad? Entonces, y que tendrían ciertos beneficios también si regresaban. Sin embargo, la Biblia nos manda a mantenernos firmes en la verdad, independientemente de lo que venga, porque los resultados los vamos a dejar al Señor. Sí, fíjate lo que dice aquí César. Dice, ¿cuál es la advertencia aquí y cómo se aplica a la iglesia cristiana? Bueno, leyendo, ¿verdad?, esos dos versículos de Judas, la advertencia aquí es que algunos hombres han entrado, como decíamos, encubiertamente, hombres impíos y que convertirán en libertinaje, dice, lo que Dios nos ha dado. Y eso es importante. Hay gente que piensa, ¿verdad, César?, de que, tomando este ejemplo, que la ley de Dios ya no es válida, que la ley de Dios ya no, que ahora estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Y podemos ver de esa manera que está en un error, porque la ley de Dios es eterna, como su autor es eterno, y que la ley no es algo que nos va a tener aprisionados. El apóstol Santiago dice que es la ley de la libertad. Entonces no podemos nosotros pensar de que la ley está fuera, ¿verdad?, de la vida cristiana, César. Porque Judas dice, defiendan la verdad. Esta amonestación tuvo aún más significado para los creyentes allá en la Edad Media, en esos 1260 años, después de que prácticas paganas inundaran la iglesia y las tradiciones humanas pusieran en juego la palabra del Señor. ¿Qué pasó? Se introdujeron muchas cosas, como por ejemplo la intercesión de otras personas en lugar de Cristo. Y usted puede orar a ciertas deidades, ¿no?, para alcanzar salvación, cuando la Biblia dice que su único mediador es Cristo. Amén, así es. No podemos entonces nosotros aceptarlo por muchos argumentos que nos digan. La Biblia dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Y por lo tanto,
hemos de mantenernos firmes ahí. Sí, dice aquí César que durante mucho tiempo hubieron pueblos como los valdenses que defendieron las verdades de la Escritura. Creían que Cristo era su único mediador, que es lo que estás diciendo ahora, y la Biblia es su única fuente de autoridad. En todas las edades hubo testigos de Dios, hombres que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, sostuvieron la Biblia como única regla de la vida y santificaron el verdadero día de reposo, dice Elena G. de White, El conflicto de los siglos, página 59. Así. Ahora, para saber qué está mal y qué está bien, debemos conocerlo. Debemos conocer la verdad. Si nosotros no conocemos la verdad, cualquiera puede inventar cualquier cosa y la aceptamos. Por lo tanto, el llamado siempre es a estar aprendiendo cada día más de César, y me llama la atención que nosotros a veces somos como, ¿cómo te puedo decir? Bueno, voy a usar esta palabra, somos como tontos. Somos como tontos. Fíjate que Dios desde el inicio ha querido darse a conocer. Desde el inicio Él quiere presentarse y decirte, yo soy esto es lo que quiero y todos sus planes. Y nosotros como que decimos, ¿y este quién es? ¿Verdad? Como que extraño. Ajá, como que fue un extraño. Y nosotros siempre aprendemos a decir, bueno, no le hables a un extraño. Cuídate de las personas extrañas. Incluso a nuestros hijos le decimos eso. Pero en este caso, Dios se presenta no solamente como un desconocido, como un Dios, sino también se presenta como un Padre. Y cuando Jesús vino a la tierra, vino a manifestar el carácter de ese Padre. Bueno, puede ser desconocido para quien no lo ha buscado ni le interesa. Correcto. Pero para los que conocemos, estudiamos la Biblia, es más un amigo. Así es, y Cristo quiere ser nuestro amigo. Okay. Dice Apocalipsis 2:10, César, ¿qué promete Dios a los que le son fieles aún ante la muerte misma? Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos, ¿de dónde dice? De vosotros en la cárcel. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué? Sé fiel hasta la muerte. O sea que muchos vamos a enfrentar todavía la muerte. Sí. Porque en ese tiempo hubieron millones de muertes, ya lo hemos visto, ¿verdad? Según la historia, y usted puede buscarlo en cualquier documentación legal, ¿no? Cualquier fuente ahora en internet. Pero Apocalipsis, hay una profesión, no recuerdo el capítulo, donde dice que faltan todavía mártires, que se cumple el número de los mártires, y entonces lo que significa es que en la persecución final todavía van a haber personas que van a fallecer por Cristo. Y qué bonito, porque quizás nuestros nombres no aparecen en la Biblia, César, pero al final Dios nos va a tener como mártires también si nos mantenemos fieles. Ahora, ¿quién te dice a ti, César, sé fiel hasta la muerte? ¿Quién te lo está diciendo? No, Dios. O sea, no es ni Juan. Es Dios mismo que te dice, sé fiel hasta la muerte. ¿Y qué va a pasar? Y si tú vas a la corona de la vida. Y, o sea... Ahora uno puede preguntar, y qué bonito, pero no me puede evitar la muerte. Podríamos pensar de esa manera. Por eso te digo, o sea, es una cosa es ser fiel hasta la muerte, otra cosa es estar metido en el rollo ya. Sí. No es fácil, ¿verdad? Porque siempre decimos nosotros, no es lo mismo verla venir que platicar con ella. Sí. Sin embargo, pues, todo está en la mano, como hemos dicho en la lección anterior, en la mano de Dios. Si Dios nos va a permitir llegar ahí, también nos va a dar la fuerza para hacerlo. Ahora, este mensaje se lo dieron a qué iglesia? A la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender de que ese mensaje ya fue dado a la iglesia. Pero el Señor quiere que lo entendamos a nosotros, porque no es cuestión de que ya pasó, sino que es cuestión de que lo que estamos viviendo ahora nosotros, y que necesitamos para seguir adelante, ¿verdad? Y tomando en cuenta también lo que se avecina, según la profecía, así porque habrá la gran persecución, la grande, dice el libro de Apocalipsis. La grande. Porque dice el comentario del día lunes, la corona de vida se entrega a quienes soportan las pruebas, dificultades, sufrimiento y la muerte misma por amor a Cristo. Amén. La corona de vida inspira a estos fieles creyentes. La corona de vida siempre motiva a los creyentes en circunstancias difíciles. Inspiró a los valdenses en medio del dolor y la persecución. Ellos sabían que un día verían a Jesús y vivirían con Él para siempre. La corona de vida también nos habla a nosotros. Quizá ahora no pasemos por pruebas, pero nos espera la corona de vida.
si mantenemos nuestros ojos fijos en Jesús. Y me gusta cómo termina. Dice, si mantenemos nuestros ojos fijos en Jesús. Es decir, César, que si yo comienzo a verte a ti, voy a fracasar. Es lo más seguro. Claro, lo más seguro, que nosotros comenzamos a ver al pastor, al líder, al anciano, vamos a ir directamente al hoyo. Pero si miramos a Jesús, entonces vamos a ser vencedores, ¿verdad? Sí, recuerden que lo que está diciendo aquí el Señor es que no todo termina con la muerte, ¿verdad? Es cierto, se va a sufrir, pero eso todo tiene su fin, gracias a Dios en esta vida. Amén. Pero que lo próximo que veremos será la cara de Jesús. Y va a ser lo primero. Ahora, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Luchar por esa corona, ¿verdad? Luchar por esa corona, porque dice que es una corona de vida. ¿Y cuántos queremos vivir por la eternidad? ¿Cuántos anhelamos vivir? Saben, no hay nadie en este mundo que anhele tanto estar contigo y conmigo que Jesús. Jesús vino a esta tierra para tomar nuestro lugar porque Él quiere tenernos con Él por la eternidad. Y si no queremos morir con esta vida llena de problemas, mucho menos la otra que no va a haber nada. Otra que va a estar más linda. ¿Qué más ganga queremos, verdad? Sí, y termino con este texto, César. Apocalipsis 22:12 dice, aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Que nuestra obra sea defender la verdad, mantenernos del lado de la verdad y que podamos compartirla. Pasamos al día, César, día martes 22 de abril, valor para permanecer firmes. Y antes de que comience, César, a leer el comentario, quiero compartir esta cita que se encuentra en Colosenses capítulo 1 y el versículo 23. Me llamó la atención este versículo, mira lo que dice. Colosenses 1, 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Qué tremendas palabras del apóstol. Me gusta cómo comienza ese versículo. Si en verdad permanecéis fundados y firmes. ¿En qué dice eso? En la fe y sin moveros en la esperanza. ¿Cuál es nuestra bendita esperanza? El regreso de Cristo, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos creído que Jesús volverá. Nosotros creemos que Jesús está preparando lugares para nosotros y creemos también que Él nos va a dar la fuerza para soportar todo lo que se venga. Por eso dice ahí, valor para permanecer firmes. Sí, el principio que nos manda ahí, Hechos capítulo 5, es lo que estamos hablando. El apóstol Pablo dice, obedezcamos a las autoridades en todo, siempre y cuando no vayan en contra de los principios que Dios nos manda. Entonces, el apóstol Pedro, también inspirado por el Espíritu Santo, en Hechos 5:29 dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres en este asunto. Así es. Y el apóstol Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su palabra. Amén. ¿Qué más podemos hacer? ¿Dónde podemos encontrar todas esas cosas? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su palabra. Y me gusta, César, discúlpame que te interrumpa, me gusta porque desde que comenzamos a estudiar esta cartilla, no ha dejado de mencionar el estudio de la palabra, ¿verdad? Porque es importante, nosotros no podemos hablar de otra cosa que no sea la palabra de Dios. Es que esa es la fuente de todo poder, por eso el enemigo ha tratado mucho tiempo de determinar la palabra de Dios, porque sabe que es donde encontramos nosotros el poder y el conocimiento necesario para hacerle frente. Lógicamente, claro, con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Sin embargo, el hincapié siempre a estudiar la palabra del Señor. Siempre me gusta recalcar que Jesús decía, ¿y cómo está escrito? ¿Y cómo lee? ¿Qué dice la palabra del Señor? Como está escrito, le dijo al mismo diablo, porque él reconocía la autoridad de la palabra. César, me gusta aquí, que dice aquí, vamos a la introducción, una de las características distintivas de los valdenses. Y yo me preguntaba, ¿quiénes eran los valdenses? Pero aquí tengo una información que dice que eran originalmente conocidos como los pobres de Lyon, a finales del siglo VII. El movimiento se extendió a los Alpes escocios, en los que hoy son Francia e Italia. La fundación de los valdenses se atribuye a Pedro Baldo,
un rico comerciante que regaló sus propiedades. Predicando la pobreza apostólica como camino a la perfección, las enseñanzas valdenses entraron en conflicto con la Iglesia Católica en el año de 1215. Los valdenses fueron declarados herejes, ¿verdad? No porque predicaban la pobreza apostólica, que también predicaban los franciscanos, sino porque no estaban dispuestos a reconocer las prerrogativas de los obispos locales sobre el contenido de su predicación, ni a reconocer normas sobre quién era apto para predicar o no. Y me gusta, César, porque estos hombres fueron un movimiento que estudiaron la palabra de Dios, y es lo que nosotros volvemos. Familia, si tú estudias la palabra de Dios, si tú conoces, ¿verdad?, de la palabra de Dios, y tú escuchas algo que no está de acuerdo a la palabra, tú inmediatamente puedes decir, no estoy de acuerdo con esto, porque Dios no me manda a hacer eso, ¿verdad? Sí, es interesante porque, mira, en la actualidad, tú vas a un sepelio, tú vas a una vela, y alguien predica, el hermano fulano está en el cielo con el Señor, y los hermanos que dicen estudiar la Biblia dicen amén, como si eso fuera cierto, cuando es totalmente contrario a lo que la Biblia dice. Así es. Es en contra de ello, y entonces eso me dice que están leyendo pero no están entendiendo las escrituras, ¿verdad? Porque están aprobando algo que no es así. Los valdenses conocían las escrituras. Si ustedes leen el libro Conflicto de los Siglos, que esta lección está basada en el capítulo del 4, 5 y 6, los valdenses se sabían porciones completas de las escrituras, enseñaban a los niños a memorizar desde pequeños. Los versículos, los textos claves. Claro, estaban saturadas su mente de fe, y eso me viene ahora a la mente porque nuestros niños están saturados, pero de otra cosa menos de la palabra. Menos de la palabra. Y a veces nosotros, cuando nuestros niños, ahorita que mencionaste que desde pequeños ellos les enseñaban, ahora nosotros como que no le damos importancia, ¿verdad? Que nuestros niños puedan conocer a Dios, que puedan saber de que hay un Dios creador, y más bien le aplaudimos cuando ellos hacen cosas que no están de acuerdo con los principios de Dios, que eso debería de ponernos a reflexionar, porque nuestros hijos van creciendo y nosotros somos responsables de la salvación de ellos. Así es. Mira cómo eran los valdenses. Es un resumen tomado del Conflicto de los Siglos. Los padres instruían a los jóvenes a una edad temprana, quienes memorizaban grandes porciones de la Escritura. Los equipos de copistas bíblicos, pero no había imprenta, ¿no? Trabajaban juntos para copiar laboriosamente la Biblia. Imagínate que hubieran hecho esa gente con tanta Biblia que tenemos hoy en día. Sí. Muchos de estos jóvenes valdenses viajaban en toda Europa como mercaderes, compartiendo la verdad de la Escritura de forma discreta. Algunos se matriculaban en las universidades, y cuando surgía la oportunidad compartían porciones de la Escritura con sus compañeros de estudio. Guiados por el Espíritu Santo, en el momento oportuno, cuando percibían receptividad de parte de algún buscador honesto, regalaban porciones selectas de los preciosos pasajes de la Escritura, pero muchos pagaron con la vida su fidelidad y devoción. Aunque los valdenses no entendían claramente toda la enseñanza bíblica, conservaron la verdad de la palabra de Dios durante siglos, compartiéndola con los demás. Y qué bonita estrategia, ¿verdad? Dice que se matriculaban en las universidades solamente para poder predicar y enseñar esa verdad bíblica. Dice César en la investigación que dice que el Papa Inocencio III ofreció a los valdenses la oportunidad de que ellos pudiesen retractarse de la decisión que ellos tenían, de que ellos no estaban de acuerdo con algunas cosas. Dice que algunos aceptaron. Tú sabes que siempre hay personas débiles, sí, y dijeron, bueno, yo me retracto. Pero los que no se retractaron, César, fueron, dice, objeto de una intensa persecución y se enfrentaron a una discriminación organizada y generalizada en los siglos siguientes. Fue algo tremendo. Fue una tremenda persecución la que se dio contra este pueblo especial. Un pueblo que su único pecado era creer y defender lo que la palabra de Dios. Y anunciar la salvación. No le hacían nada a nadie, no perjudicaban a nadie. Simplemente era dar a conocer las verdades, porque la gente estaba creyendo algo que no estaba de acuerdo a las Escrituras, y ellos creyeron que era su deber, ¿verdad?, darlo a conocer, y por eso fueron tan perseguidos. Pero nunca, como dice, digamos, en la lección anterior,
nunca la mano de Dios se apartó de ellos, siempre los guardó. Y si algunos fueron ejecutados, ¿verdad?, o muertos de diferentes maneras, fue porque la misericordia de Dios así lo permitió, para guardarlos a ellos también. Así es. Míralo como dice en la parte final, César, dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta llegar al pleno día, Proverbios 4:18. Salomón compara el camino por el que Dios conduce a sus hijos como un sol que se eleva cada vez más. Imagínate, César, si el sol saliera de repente. Ya, ciego. Inmediatamente, ¿verdad? Sí. No podés. Por eso el Señor dejó que esa gran, le llama esa luz, ¿verdad?, salga, como dicen, poquito a poquito. Tú miras 4:30 de la mañana, 5 de la mañana, y mira que viene saliendo la luz, 5:30, ya está, y si saliera de repente quedamos ciegos. Pero el Señor dice que también nosotros como cristianos vamos creciendo. Eso es lo que decía, los valdenses no se sabían todas las doctrinas que manejamos hoy en día, porque ellos no tenían esa capacidad, se hubieran tal vez echado hacia atrás, ¿verdad? Porque ellos habían estado sumidos en una oscuridad grande en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios, y de repente conocer tanto. Sin embargo, Dios lo hizo. Ellos hicieron su papel, y luego hubieron otros que se retomaron esa bandera y puede llegar hasta donde tenemos nosotros ahora la escritura. Y qué ventaja la que tenemos, ¿no? Tener escritura en físico, tener escritura en digital y tantos medios para difundirla, y a veces no la leemos. No, y ahora no podemos nosotros decir o poner excusa de que no tengo cómo estudiar la Biblia, porque como tú decías, hay tanta información. Mira lo que dice aquí el discurso maestro de Jesucristo, Palabras de Vida de Gran Maestro, página 346, dice: Cristo no pide que sus seguidores luchen por brillar. Él dice: dejad que brille vuestra luz. Ya, no es cuestión de que tú te vas a esforzar por brillar. Dice: dejad que vuestra luz brille. ¿Cómo nosotros podemos hacer que nuestra luz brille? Estudiando la palabra de Dios. Y vamos a reflejar que hemos estado con Jesús. Cuando Jesús dijo que nosotros éramos la luz del mundo, en Mateo 5, Él dice: para que los hombres vean vuestras buenas obras y así glorifiquen al Padre que está en el cielo. Sí, y me gusta porque nosotros tenemos que aprender mucho de Jesús. Dice: si habéis recibido la gracia de Dios, la luz está en vosotros. Quitad los impedimentos y la gloria del Señor se revelará. La luz brillará para penetrar y disipar las tinieblas. No podéis dejar de brillar en vuestra esfera de influencia. Entonces nosotros tenemos que ser como los valdenses, que ellos brillaron, dejaron que la luz brillara. Y ellos fueron una luz en ese entonces. Y algo interesante que ellos tenían era memorizar grandes porciones de la Biblia. Nosotros nos hemos decaído tanto que ni siquiera un versículo nos cuesta. Nos cuesta, sí. Y a veces solo leemos superficialmente, no profundizamos en ese versículo, ¿verdad? Así es. Aquí pasamos el día miércoles 24 de abril, César, el lucero de la mañana. De la reforma, perdón, de la mañana decía el lucero de la mañana. Lucero de la reforma. De la reforma. Y aquí viene hablando de un gran hombre, César. Así es. Ahí nos manda a leer el libro de Salmos, capítulo 19, versículos 7 al 11. También el Salmo 119, 140 y versículo 162. Y Jeremías 15, 16. Bueno, leo Salmo 119, 7. Solo ese versículo voy a leer de ese salmo. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Amén. ¿Qué dice el 11? Y dice el 11: tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay gran galardón. Amén. Salmo 119, 140. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo, dice. Y el 62 dice: me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Y Jeremías 15, 16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Algo que me gusta de estos versículos es ahorita que los estaba compartiendo con cada uno de ustedes. El salmista y Jeremías hacen una mención, pero súper importante, de la palabra de Dios. Y no solamente de la palabra, sino que de la ley de Dios, que es lo que nosotros en este tiempo debemos exaltar. La ley de Dios está siendo pisoteada incluso
por los mismos cristianos, César. Así es. Pero ellos dicen que la palabra de Dios era un regocijo para ellos. Así es. ¿Cómo es para nosotros? Yo seguro que para muchos de nosotros apenas le tocamos la Biblia nos da sueño. Ay, dice, hay que ir a la iglesia otra vez. No, y ya es sábado. Fíjate que yo he escuchado a muchos hermanos que dicen, cuando yo no tengo sueño, me da insomnio, agarro la Biblia y me duermo. Estoy dormido. Es cierto. O sea, la Biblia más bien es una diazepam para que puedan descansar. Una anestesia para en que... En lugar de levantarlos. Correcto, de darte cobrar ánimo y cobrar valor. Eso significa lo poco que estamos leyendo la Biblia. Y ahí, pues, como tú decías, habla de un gran reformador llamado John Wycliffe, o Juan Wycliffe. Ajá. Un hombre que era de Inglaterra, un reformador que él era muy estudioso. Si ustedes leen la historia de Wycliffe, era un hombre que tenía mucho conocimiento y llegó a encontrar una Biblia, se instruyó en ella y entonces comenzó a predicar lo que él entendía y que era contrario a lo que las demás personas estaban predicando. Y qué mejor idea, guiado por el Espíritu Santo, Wycliffe tradujo la Biblia al inglés. Fue la primera vez que hubo una Biblia en inglés. Recuerden que anteriormente solo el clero tenía acceso a la Biblia y estaba escrito en idiomas por lo menos el latín. Aún nuestros padres y nuestros abuelos tuvieron escuchar ese idioma así en las reuniones que tenía. Mira lo que dice aquí en la introducción, César, me llama la atención porque dice: cada uno de los reformadores se regocijaba en la palabra de Dios, se alegraban en hacer la voluntad de Dios, amaban su ley. Una de las verdades fundamentales más significativas de la Reforma fue el gozo que producía el estudio de las Escrituras. El estudio de la Biblia no era una tarea laboriosa, no era un ejercicio legalista, no era un requisito rígido, sino un deleite. ¿Verdad? Es lo que tú decías. Yo creo que alguien que no encuentra deleite en la palabra de Dios, ¿cómo le llamaríamos en este tiempo? Yo creo que si tú has leído la Biblia y tú no sientes, ¿verdad?, esa necesidad, por decir así, de poder estudiar la palabra de Dios, entonces estás verdaderamente perdiéndote el buen sentido de la vida, César. Okay. Mira lo que dice aquí el conflicto de los siglos, página 88. El carácter de Wycliffe es un testimonio del poder educador y transformador de las Santas Escrituras. A la Biblia debió él todo lo que fue. El esfuerzo hecho para comprender las grandes verdades de la revelación, imparte lozanía y vigor a todas las facultades, expande la mente, agudiza las percepciones y madura el juicio. El estudio de la Biblia ennoblecerá, como ningún otro estudio, el pensamiento, los sentimientos y las aspiraciones. Da constancia a los propósitos, da paciencia, valor y perseverancia. Refina el carácter y santifica el alma. Un estudio sincero y reverente de la Escritura, al poner en la mente de quienes se dedicaron a él en contacto directo con la mente del Todopoderoso, daría al mundo hombres de intelecto más robustos y más activos, como también de principios más nobles, que los que pueden resultar de la más hábil enseñanza de la filosofía humana. Amén. ¿Cuántos beneficios tenemos de estudiar la Biblia? Y cómo la Biblia, César, nos prepara. Claro. Cómo la Biblia nos educa, como decía ahí, cómo la Biblia nos cambia, pero de una manera radical, César. Un giro de 360 grados que hace la palabra de Dios en nuestras vidas y podemos ser personas nuevas en Jesús. La única manera que tenemos nosotros para ser transformados de verdad es que la palabra de Dios sea ese deleite en nuestras vidas, César. Tú comienzas a ver la vida de una manera, no voy a decir distinta, pero la miras con propósito. Porque Dios tiene propósitos con nosotros. Ahora, estudiar la Biblia, usted no puede llegar y estudiar la Biblia una hora de corrido, porque lo más seguro es que se va a dormir, pero debe ser perseverante. Es correcto. Yo recuerdo cuando comencé a leer la Biblia, yo la comenzaba a leer, el ratito tenía sueño y me dormía. Al siguiente día la volví a agarrar a la misma hora, le veía otro poquito y me dormía. Llegué al tiempo de que me intrigaba el próximo capítulo, como una especie de novela, de película, así yo seguía y bueno, leía 7 capítulos al día. Todavía no conocía a la Iglesia Adventista, pero estaba leyendo, ¿no? Ya tenía este conocimiento de la palabra. Idea, ¿no? De lo que hablaba. Sí. Pero le estoy hablando de cómo uno, como decía Salomón, el conocimiento es progresivo.
Así también la práctica es progresiva, ¿verdad? Nos va a dar sueño la primera vez, sigamos. Nos va a dar sueño otra vez, sigamos hasta que nos acostumbremos. Como todo, ¿no? Si haces ejercicio, la primera vez vas a estar dolorido. Por la primera semana te vas a sentir, ay, no quiero ir al gimnasio, no quiero... Cansado. Y ya cuando tienes 2 semanas, 3 semanas o un mes y ya sientes que no puedes dejar de hacerlo. El mismo cuerpo te lo pide. Te lo pide, correcto. Y es igual cuando nosotros estudiamos la Biblia, César. Nosotros no podemos salir de casa sin meditar en la palabra de Dios. Y hacer dice un hábito, una costumbre, y aparte de costumbre y hábito, una necesidad en tu vida y también un estilo de vida, ¿verdad? Así es. Ahí leo el siguiente texto, 2 Timoteo 2, del 1 al 3. ¿Qué consejo le dio el apóstol Pablo a Timoteo en lo referente a compartir la palabra de Dios? Leo textualmente 2 Timoteo 2, 1 al 3, dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Qué buen consejo, César, al final, pues cerrando, ¿verdad? Dice Pablo, tú pues sufre penalidades, ¿verdad? Sí, en otras palabras le dijo, mira, esfuérzate y predica lo que has aprendido. Correcto. ¿Verdad? Lo demás, que Dios nos guarde. ¿Cómo es que decir, César? Dios no guarda en su divino amor. Dice acá el comentario en la parte de abajo del miércoles. La verdad de la palabra de Dios y el gozo de la salvación en Cristo llenaban tanto el corazón de los reformadores que tenían que compartirlo. Amén. John Wycliffe dedicó su vida a traducir la palabra de Dios al inglés por 2 razones. Número 1, el Cristo viviente los transformó mediante la palabra a él, ¿verdad? Sí. Y el amor de Cristo lo motivó a compartir con los demás lo que él había aprendido con otro. O sea, yo conozco a Cristo y lo que yo aprendo de la Biblia no puedo quedarme callado. Si yo soy salvo, yo debo de buscar automáticamente, no porque me manden. Darle la salvación a los demás. Decía el apóstol Pablo, me es impuesta necesidad. Automáticamente tienes que hacerlo. No te César, y siempre me gusta tocar esto, porque yo sé que en varias lecciones saco este ejemplo, pero no podemos, porque un ejemplo ideal, la mujer samaritana. Cuando se encontró con Jesús, que Jesús le dijo todo lo que hizo la mujer, yo no puedo quedarme con esto, y salió corriendo a la ciudad y le dijo, vengan a ver al Mesías, vengan a ver lo que él sabe todo de mí. Y después dicen, ya no creímos por la palabra de ella, sino porque también lo hemos visto. Ahora, tú puedes dar esa noticia, compartes eso, y la persona que la recibe con sinceridad se va a la escritura y dice, wow, lo que me dijo el hermano César es verdad. Lo estudia y ahora él busca a otra persona, ¿verdad? Y así el evangelio se va expandiendo. Por eso nosotros no le decimos que se queden con lo que nosotros decimos. Así es. Vayan a la escritura, le damos las referencias bíblicas para que usted pueda documentarse también y no vaya a decir lo que dijeron los hermanos, sino diga lo que dice la palabra de Dios en tal lugar. Sí. Mira lo que dice aquí, César, la historia de la redención, página 353 y 354. En el siglo XIV surgió en Inglaterra la estrella matutina de la Reforma. Hablando de John Wycliffe, ¿verdad? Fue el heraldo de la Reforma, no solo para Inglaterra, sino para toda la cristiandad. En ella, Wycliffe, ¿verdad? O John encontró lo que antes había buscado en vano. Vio allí una revelación del plan de salvación y a Cristo como el único abogado del hombre. Descubrió que Roma había abandonado el sendero señalado por la Biblia para seguir las tradiciones humanas. Se entregó a sí mismo al servicio de Cristo y decidió a proclamar las verdades que había descubierto. La mayor obra de su vida fue la traducción de la Escritura, que es lo que tú mencionabas. Esa fue la primera traducción completa de la Biblia a ese idioma que se había hecho jamás. La gente de Inglaterra recibió la Biblia en su propio idioma y de ese modo la luz de la palabra de Dios comenzó a proyectar sus brillantes rayos en medio de las tinieblas. Una mano divina estaba preparando el camino para la gran reforma. César, y yo a veces me pongo a pensar y hasta me da así como eso, como escalofrío, pensar cómo Dios tiene personas ya destinadas, ¿verdad? Con ese propósito. Imagínate este hombre, hubieron muchos, pero este hombre sentía la necesidad y más adelante creo que vamos a ver acerca de Lutero, ¿verdad? Okay. Nosotros vemos cómo Dios dice, bueno, este hombre yo no miro que este quiere, ¿verdad?
O sea, destinada me pareciera como que no está como que ya estaba apartado, ¿verdad? Que Dios lo dejó, sino que Dios siempre y todavía sigue buscando personas que quieran aprender. Así es. Y a las personas que quieren aprender, Dios de alguna manera le va a llegar el mensaje. Y estas personas, pues, claro, ellos tenían el deseo, Dios los guió a través de su Espíritu Santo a conocer esas verdades, a entenderlas y también predicarlas. Sí, y es importante que nosotros estudiemos, familia, estudiemos la palabra de Dios, pero también veamos la historia, ¿verdad? Porque, como tú decías, estamos viendo historia, pero estamos viendo no una historia, no un cuento de hadas, sino que estamos viendo una historia real que sucedió y que Dios utilizó a estos hombres para que pudiesen defender la verdad, como dicen, a capa y a espada, inclusive con sus propias vidas. Sí, y a valorar también los grandes beneficios que tenemos nosotros gracias a ese sacrificio de estas personas. Así es. Porque si no tuviéramos la vida, nosotros que hoy podemos gozarla, como hemos dicho, ahora en todo lugar. Además, si usted descarga su Biblia en el teléfono, que no lo deja por ningún lado, usted anda ahí todo de una vez, ¿no? No necesitas ahora andar el libro ahí cargando, todo lo tenés en digital. Todo lo tenés. Fíjate cómo termina el día, César. Dice, aunque falleció antes de que Roma llegara a él, porque lo andaban buscando, dice, sin inmutarse el papado desenterró sus restos, los quemó y los arrojó, dice, su ceniza a un río. Pero así como el agua dispersó esa ceniza, así también la palabra de Dios, el agua de vida, se extendió a lo largo y ancho como resultado de su obra. Así lo usó Dios a John Wycliffe, el lucero de la Reforma. Qué tremendo, ¿verdad, César? Qué maravilloso. Interesante, ¿no? Sí. Bueno, ese es un detalle. 40 años después lo exhumaron a Wycliffe para quemar sus cenizas porque no estaban satisfechos sus enemigos. Sin embargo, esto simbólicamente pues representaba la obra que él había hecho. No había manera de pararlo porque Dios era quien estaba al control de él. Amén. Y Dios sigue estando al control, César, de su pueblo. Dios siempre va a dirigir a esta iglesia hasta el final y la va a llevar al puerto seguro. La va a dirigir, la va guiando porque quien tiene el control del timón se llama Jesucristo, ¿verdad? Día jueves 25 de abril. Animados por la esperanza, César. Así es, nomás vamos a leer Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Y nos hace la pregunta. Dice, ¿cómo vivieron los creyentes de la Edad Media la realidad del gran conflicto? Vamos a leer el versículo textualmente. Dice, así, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbres. ¿Cómo ayudó esto a los hermanos en la Edad Media? Bueno, sencillamente Hebreo dice que Jesús venció la muerte. O sea, la muerte no es el fin para el que cree en Cristo Jesús. La muerte más que todo es un descanso, un sueño, dijo Jesús. Sí, un instante. De alguna manera lo acerca más a la venida de Jesús, porque para la persona que muere solo está en un abrir y cerrar de ojos. Solo está esperando que suene la trompeta. Entonces, antes las personas por miedo a morir renunciaban a las cosas, pero ahora dice que Jesús venció la muerte. Y bueno, Jesús lo dijo allá en Mateo, lo tengo aquí anotado, en Mateo 10:28. Él dijo, no teman a los que matan el cuerpo, porque no pueden hacer nada más. No hay nada más que hacer ahí. Sí, eso no me importa. Si te destruyen el cuerpo, dejámoslo a mí que todo lo de nuevo y mejor. Glorificado. Entonces tenemos esa gran ventaja. Y entonces los hermanos ahora dijeron, bueno, si me van a morir, que muera, no importa, Dios me va a resucitar y me va a dar una vida mejor. Así es. Y eso los animó para llegar hasta la muerte, si lo que sí. Dice que era lo que animaba a los fieles valdenses durante las horribles persecuciones que enfrentaron, César, que les dio valor a Hus y a Jerónimo y a Tíndale, a Latimer y a los mártires de la Edad Media para enfrentar las llamas y la espada. Una de las cosas que ellos tuvieron, César, fue la fe. Así es. Eso es lo que los animaba, la fe y la esperanza en que Jesús estaría con ellos como Él lo prometió. ¿Verdad? Dice ahí que la fe en las promesas de Dios los mantuvo fieles. Ellos creyeron en la promesa de Cristo, porque yo vivo, ustedes también van a vivir, dice Juan 14:19. Es lo que te digo. Sí. Uno debe estar consciente de que nuestra vida no se termina con esto.
mejor, si vamos al descanso, pues nos acercarían, como te digo, más cerca a la venida de Jesús. Dice acá, siguiendo el comentario, la fuerza de Cristo le bastaba para las mayores pruebas de la vida. Incluso hallaban gozo en participar de los sufrimientos de Cristo, y su fidelidad era un poderoso testimonio para el mundo. Miraban más allá del presente, hacia el futuro. Sabían que gracias a la resurrección de Cristo, la muerte era un enemigo derrotado. Para esos hombres y mujeres valientes, el dominio de la muerte se había roto. Se aferraron a las promesas de la palabra de Dios y salieron victoriosos. César, y estos hombres, ¿verdad? Estos valdenses y cada uno de los que mencionamos ahí, lucharon, defendieron la verdad, descansaron, y aunque no vieron a Jesús venir en ese momento, aunque ellos no vieron el cielo abrirse, ellos descansaron con esa esperanza. Y será una realidad en sus vidas, César. Amén. ¿Verdad? Así es. Será una realidad en sus vidas porque ellos ya están, como dicen, sellados y apartados, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿y nosotros? Que somos los que estamos todavía en este gran conflicto, porque ellos ya lo pasaron, ellos ya están como dicen, por decir así, César, ellos ya vencieron en el primer round, faltamos nosotros, segundo round, ¿verdad? Porque estamos... Bueno, nosotros deberíamos estar mejor preparados que ellos todavía. Porque tenemos más información. Tenemos más información, más para... Ya sabemos cómo ellos ganaron, y ahora nosotros tenemos esa experiencia para usarlo a nuestro favor. Y es cierto lo que tú acabas de decir, César. Deberíamos de estar mejor nosotros ahora. Porque imagínate si nosotros nos ponemos a pensar en el caso de los apóstoles. Los apóstoles solo tenían en la iglesia primitiva el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y aún así ellos vencieron. Y nosotros que tenemos ahora la escritura completa. Y la historia que la confirma. Y la historia. Entonces deberíamos de estar, como dicen, más firmes, ¿verdad? En lo que hemos creído. Así es. Ahí los versículos también de Juan 5:24, Juan 11:25 y 26, primera de Juan 5, del 1 al 3. ¿Cuál es la seguridad que te dan personalmente estas promesas? ¿Y cómo nos ayudarán en la prueba de la vida? Dice San Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. San Juan 11:25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y primera de Juan 5:11 al 13 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Estos versículos, César, se encierran en lo mismo. En la esperanza de la vida eterna. En la esperanza de la vida eterna. En la esperanza de que hay una vida mejor y que Cristo vendrá a traernos. Como tú decías, la muerte no es el fin. La muerte no es el fin porque estos hombres, como dice ahí, animados por la esperanza, dice el título, ellos estaban animados porque sabían que aunque ellos murieran, ellos iban a vivir en el nombre de Jesús. Sí, es que mira, si no hubiera vida después, hablando de la resurrección en Cristo, no tendría sentido. ¿Para qué te vas a dejar que te hagan daño? Mejor disfrutar tu vida el tiempo que sea ya. Pero al darnos Dios una vida, uno te da esperanza, porque el hecho de decir, me van a matar, pero voy a descansar a la vez. Así es. Garantizándome una vida eterna, mucho mejor que lo que tenemos ahora. Recordemos que hasta el mismo apóstol Pablo dijo, si Cristo no hubiera resucitado, en vano sería este evangelio, ¿verdad? Así es. Pero más, dice él, pero como resucitó, entonces vale la pena seguir predicando. Sí, ahí el comentario de este día jueves habla de Juan Hus. Juan Hus fue otro de los reformadores posteriores a Wycliffe. Dice que Juan, él no vaciló ante la prisión, la injusticia y la muerte misma. Languideció en la cárcel durante varios meses. El frío y la humedad le provocaron una fiebre que estuvo a punto de acabar con su vida. Sin embargo, la gracia del Señor lo sostuvo. Durante la semana de padecimiento que sufrió antes de la condena final, la paz del cielo inundó su alma. A un amigo le decía, escribo esta carta en la cárcel y con la mano encadenada, a la espera de que mañana se cumpla mi sentencia de muerte. En el día en que por la gracia de Dios del Señor
nos encontremos otra vez gozando de la paz deliciosa de la vida futura. Sabrás cuán misericordioso ha sido Dios conmigo y cuán admirablemente me ha sostenido en medio de mis tentaciones y pruebas. ¿Verdad? Ahí dice en la lobreguez de su calabozo previó el triunfo de su fe verdadera, dice el conflicto de los siglos, en la página 100. Parece que el amigo no entendía por qué Juan sufría tanto. Y él le dice, cuando estemos allá en el cielo, te vas a dar cuenta que Dios fue muy misericordioso conmigo. Y lo vas a entender. Y lo vas a entender. Lo vas a entender. Sí, ¿por qué está pasando lo que está pasando? Ahora, eso me recuerda como cuando Juan le mandó a preguntar a Jesús si era él el Mesías o había que esperar a otro. Porque es parecido. Juan está en la cárcel. Y entonces Juan le preguntó a Jesús si es él o hay que esperar a otro. Y entonces Jesús comenzó a hacer milagros y le dijo, ve y díganle todo lo que han visto. Y eso fue como una paz para Juan y dice, pues entonces no, yo tengo que esperar, aquí estoy listo ya. Sí. Y recuerda que Jesús no le dijo que él era, simplemente lo mandó a la Biblia, a Isaías 61 creo que, correcto, donde habla de eso, donde le confirmaba que él era el Mesías, no por lo que él mandaba a decir, sino por lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia eso es lo interesante. Que iba a ser de él, ¿verdad? O sea, siempre dándole la relevancia a la palabra del Señor, y es la que nosotros tenemos que elevarnos por sobre todo norma que podamos tener en esta tierra. Y es importante porque el apóstol Juan, ¿verdad? No, Juan el Bautista, perdón, conocía esa palabra y conocía esa profecía. Entonces, cuando Jesús le dice eso, claro, inmediatamente él se acuerda. Mira lo que dice César, Hechos de los Apóstoles, página 70. Dice, ¿cuál fue la fortaleza de los que en tiempos pasados padecieron persecución por causa de Cristo? Consistió en su unión con Dios, con el Espíritu Santo y con Cristo. El vituperio y la persecución han separado a muchos de sus amigos terrenales, pero nunca del amor de Cristo. Nunca es tan amada de su Salvador el alma combatida por las tormentas de la prueba como cuando padece afrenta por la verdad. Yo le amaré y me manifestaré a él, dijo Cristo en Juan 14:21. Cuando el creyente se sienta en el banquillo de los acusados, se sienta, ¿verdad?, en el banquillo de los acusados ante los tribunales terrenales por causa de la verdad, está Cristo a su lado. Cuando se ve recluido entre las paredes de una cárcel, Cristo también se le manifiesta y le consuela con su amor. Cuando padece la muerte por causa de Cristo, el Salvador dice, podrán matar el cuerpo, pero no podrán dañar el alma, es lo que tú habías dicho. Y entonces nos manda a San Juan, a San Juan 16:33, donde dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces vemos, César, que lo que los animaba a ellos era las promesas de Cristo y la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Algo interesante que ustedes leen en Conflicto de los Siglos, cuando estas personas eran, como te digo, martirizadas, ya sea en la hoguera o en cualquier otra situación, ellos morían en paz. Incluso muchos murieron cantando en medio de las llamas. Qué increíble, ¿no? Cómo Dios en medio de eso los mantuvo fieles y firmes y les dio la oportunidad de, yo creo que Dios como que de alguna manera los conservaba, ¿no? Para que no sintieran ese dolor como lo podemos sentir hoy en día. Porque, o ese temor también. Y el mismo temor sí ante la muerte, porque ellos cantaban, o sea, no me explico eso, cómo ahora podía ser. Solamente el Espíritu Santo puede hacer eso. Así es. César, ¿tú te acuerdas de una historia? Yo no sé si la vamos a ver más adelante, pero se vino a la mente, de una pareja de cristianos que llegaron y los amenazaron con meterlos a la hoguera. Y entonces el hombre, ¿verdad? El esposo dijo que él no estaba dispuesto a negar su fe. Pero la mujer abandonó la fe y entonces metieron al hombre a la hoguera. Y lo que eran españoles. Ajá, como españoles. No sé si aparecerá más adelante. Y vemos que el hombre fue quemado con la fe en Jesús. Y la mujer tiempo después pasó por otra vez por la situación y dijo, no, yo no niego ahora la fe de Jesús. Como que al ver la fe de su esposo, sí, lo animó a ella. La animó, ¿verdad? Como que la llenó de valor. Sí. Y en la siguiente vez que ella se rebeló, digamos, o que comenzó a defender la verdad, le dijeron, te vamos a echar la verdad, pues échenme, porque ahora sí ya estoy segura de que... Sí. Y a veces vamos a pensar que son oportunidades, pero a veces no vamos a tener otras oportunidades. Es la primera. Es la primera, ¿verdad? Conoce los corazones y entonces, si es necesario, pues así será. ¿Termina César ahí?
el día jueves. Sí, el día jueves, aquí en la última partecita donde dice la amonestación. La amonestación del apóstol Pablo nos habla con mayor relevancia en la actualidad. Mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, sin fluctuar, que fiel es el que lo prometió, según Hebreos 10:23. Así como las promesas de Dios sostuvieron a su pueblo en el pasado, también nos sostienen a nosotros el día de hoy. Amén. Y hoy día nos sostendrán también mañana. en el futuro. Así es. El primer párrafo del día viernes para meditar dice, este está basado en el conflicto de los siglos, página 96. Dios permitió que una gran luz brillara sobre las mentes de estos hombres elegidos, revelándose muchos de sus errores de Roma, pero ellos no recibieron toda la luz que debía ser comunicada al mundo, sino que a través de esto, sus siervos, Dios fue sacando a su pueblo de las tinieblas del romanismo, pero tenía que arrostrar muchos y muy grandes obstáculos, y Él los conducía paso a paso según lo permitían la fuerza de ellos. No estaban preparados para recibir toda la luz al mismo tiempo. Esto los habría hecho retroceder como habrían retrocedido con la vista herida, quienes acostumbrados a la oscuridad recibirán la plenitud gloriosa del sol del mediodía. Por consiguiente, Dios la reveló a los guías de su pueblo poco a poco, tanto como podía ser recibida por la gente. De siglo en siglo, otros fieles obreros siguieron conduciendo a las masas y avanzando cada vez más la senda de la reforma hasta el día que tenemos hoy. Qué maravilloso. Y nosotros volvemos, César, al principio de la lección. Dios prepara un lugar para su pueblo, Dios cuida a su pueblo, dirige a su pueblo y lleva a su pueblo hasta el final, protegiéndolo. A veces podemos hablar de la protección como decir, no me va a pasar nada. No, Jesús dijo, como tú te repetías también, no teman que pierdan su alma, o su cuerpo, perdón, el cuerpo. Con tal que ustedes tengan su alma en mis manos, no hay problema, ¿verdad? Sí, recuerda que nuestra vida como cristianos no está limitada a este cuerpo, ¿no? Sí. Tiene su misericordia para Dios. El que cree en Cristo dice, aunque esté muerto, está vivo. Para Él solamente vas a descansar. Uno lo ve de esa manera. Y vamos a terminar con esta última cita, César. Claro. Dice, Ibid, página 99, en otra carta que escribiera un sacerdote que se había convertido al Evangelio, Hus habló con profunda humildad de sus propios errores, acusándose de haber sido afecto a llevar hermosos trajes y de haber desperdiciado horas en ocupaciones frívolas. Luego añadía estas conmovedoras admoniciones: que tu mente se ocupe de la gloria de Dios y de la salvación de la alma, y no de la adquisición de prebendas y bienes temporales. Cuida de no adornar tu casa más que tu alma, y sobre todo cuida del edificio espiritual. Sé piadoso y humilde con los pobres, y no consumas tu dinero en banquete, si no corriges tu vida y te abstienes de superfluidades, temo que serás severamente castigado como lo soy yo. Tremendos consejos, ¿verdad? Y amonestación a la misma vez, porque nosotros tenemos que entender de que hay un dicho que dice que solo hay una vida. Dice, vida solamente hay una, está bien. Pero ¿de qué manera nosotros estamos disfrutando la vida? La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que aprender a vivir, pero no es a que nos tiremos de un solo, César, a desconectarnos de Dios, sino que podamos vivir la vida pensando siempre en las almas que están allá afuera, sedientas y hambrientas de la palabra de Dios. Recuerden que nuestro mundo es un mundo caído. Así es. El tema de todo este gran conflicto y que estamos en esta batalla y que todos debemos librarla. Ahora, el conocer la verdad nos compete a todos. Así es. Todos tenemos al alcance. Más ahora, como hemos dicho durante la lección, que Dios ha puesto tanto conocimiento, ¿verdad? Y es la misma verdad que conoció Juan Hus, que conoció Wycliffe, y que nosotros debemos de apreciarla. Como fuera nuestra vida, si pudiéramos ver como ellos la veían, la grandeza,
la importancia de la palabra de Dios, nosotros viviríamos ahorita inmersos en ella. César, y el privilegio que ellos sintieron de ser llamados por Dios para dar esa luz, ¿verdad? Porque hoy nosotros somos instrumentos de la mano de Dios, pero a veces miramos como que es una carga, es una responsabilidad, una obligación, y no lo vemos como un privilegio de poder servir al Señor y anunciar todas estas verdades a las personas que César, están ahí caminando en el error. Ahora, el título Defendamos la verdad. ¿Cuál verdad? Para usted defender algo tiene que saber de qué estar hablando. Así es. Entonces debemos empezar por nosotros, así como lo hizo Wycliffe, que Dios lo transformó a él y luego por la transformación de él hizo su trabajo. Y comenzó a compartir eso. Y compartió todo lo que él había experimentado. Nosotros somos llamados no a pelear por alguna doctrina, sino a enseñar a la gente cómo realmente que se debe vivir en este tiempo. Bueno, hemos llegado al final de esta lección de Escuela Sabática Fácil, dice el hermano Máximo Barrios, capellán del colegio, dice, ustedes dicen Escuela Sabática Fácil, y es un gran conflicto el que estamos. No le veo nada de fácil, dice. Pero sí, ¿verdad? Estamos en un conflicto cósmico, universal, donde ese conflicto está en nuestra mente, ¿verdad, César? Está en nuestra mente a quién vamos a servirle. Por eso, en esta semana que hemos analizado y hemos hablado acerca de defender la verdad, como decía nuestro hermano César, conozcamos esa verdad, adquiramos esa verdad y compartamos esa verdad. Así es. Porque es lo que nos va a mantener firmes, ¿verdad? Como decíamos en la lección anterior y dice Proverbios 23:23, compra la verdad y no la vendas. No es negociable la verdad de Dios. No la vendas. Recuerden la próxima lección, César, ¿cómo tiene el título? Lección 5. Fe contra todo pronóstico. Para el 4 de mayo de 2024, sí. ¿Verdad? Está basado en el libro El conflicto de los siglos, en el capítulo 7 al 11. Así es. Gracias por estar con nosotros, conectados a esta hora. Un saludo, un abrazo, ¿verdad? Reciban de Escuela Sabática Fácil. Gracias por compartir este video, gracias por suscribirse. Y no se olviden de estudiar su material. Estudien la palabra de Dios. Y este folleto está muy bueno, César, ¿verdad? Para que ellos puedan estudiar la palabra de Dios. Bueno, les recordamos que no estudiamos un folleto, estudiamos la Biblia. Estudiamos la Biblia. El folleto lo que nos ayuda es a entender el mensaje en sí. Porque muchas personas piensan que nosotros nos basamos en el folleto. No, el folleto solamente es una guía. Es una guía. Para estudiar la Biblia. Sí, porque a veces preguntan, ¿cómo comienzo a estudiar la Biblia? ¿Por dónde comienzo? Bueno, ahí tenemos los primeros pasos para comenzar. Tenemos una guía, como tú dices, César, ¿verdad? Así que vamos a orar entonces. Ok, oremos. Te agradecemos, Señor, por la luz que en tu misericordia nos has revelado. Permite que brille en nosotros primero y podamos así ser animados a compartirla, Señor. Amén. Que tu palabra sea la base de todo, que podamos amarla, así como dijo el salmista y también lo dijo Jeremías, Señor. Haz un reavivamiento en nuestras vidas que nos lleve a estudiar tu palabra con mayor fervor. Amén. Y sobre todo, Señor, a vivirla para mostrarles a otros, Padre, el mensaje que tienes para ellos, el mensaje de salvación y de la proximidad de tu venida a esta tierra. Amén. Oh Dios, te pedimos tu bendición sobre cada uno de nuestros hermanos que nos ven a través de este programa, animándoles, Padre, para que ellos también se comprometan al estudio de la palabra y nos podamos preparar. Y así como le dijo Hus a su compañero, nosotros podamos vernos un día en la eternidad y agradecerte, Señor, porque solamente por tu gracia estaremos allá. Amén. Danos tu bendición y el ánimo para estudiar tu palabra y para permanecer firme en ella. Amén. Y si tenemos que dar la vida, Señor, seamos a regocijarnos, nos podamos regocijar, Señor, sabiendo que por tu misericordia fuimos dignos, Señor, de sufrir tanto. Amén. Gracias, Padre, bendícenos a todos y ayúdanos a tener otro encuentro más en el próximo estudio de esta lección. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Amén y amén. Bueno, nos vemos en el próximo episodio de Escuela Sabática Fácil. Que Dios les bendiga. Así.